vez pueda. Ya, ahora sí, hermano, muy bien. Hoy día, hermanos, es domingo 12 de enero, hermanos, domingo 12 de enero. Estamos estudiando, hermanos, este tema del amor. ¿Qué es el amor? Bueno, el amor hemos visto que viene de Dios. Y en esta mañana, hermanos, el título de nuestra lección, ahí está en la pantalla. Por favor, hermanos, si alguien está viendo la pantalla, pueda confirmar si se ve o no se ve la presentación. Dele una lectura a este título. A ver, hermano, ayúdenos. Más valioso de lo que puedes imaginar. Gracias, hermano. Más valioso de lo que puedes imaginar. Miren, hermanos, lo que dice. Más valioso. ¿Qué puede ser, hermano, más valioso de lo que nosotros podemos imaginar, hermanos? A ver, ¿qué preguntas podemos tener frente a este título, hermanos? O algún comentario también. ¿A qué se estaría refiriendo, hermanos? Más valioso, dice, que lo que puedes imaginar. Podemos imaginar muchas cosas y más valioso de lo que nos imaginamos. ¿Qué podría ser, hermanos? ¿Algún comentario, hermanos, para entrar en la lección, en el estudio, pues, de nuestra lección? Prende tu micro, hermanos, hermano, hermana, y con toda libertad, pregunta, comenta, hermano, hermano. Ahí está el título, hermanos, Sí, más valioso hermano, de lo que, pues, sí, sí, hermano, por favor, comenta. sí, mire, a mí me parece, y por lo que hemos estudiado ahora, que uno por más que intenta explicarse, por más que intenta entender el amor de Dios, uno no lo puede entender. Esto realmente es un misterio para el ser humano. No, es tan difícil entender cómo es que Dios nos ama a pesar de que somos una raza caída. Si Él odia el pecado, pero ama al pecador, eso es como tan incomprensible por lo menos para mí, por lo que trato de entender y la verdad no entiendo cómo es que lo hace Él para amarnos una y otra vez y buscarnos cada vez que que hemos perdido el rumbo. Bien, muy bien, hermano, gracias. Sí, pues, hermanos, es así. No es algo incomprensible, tal vez no humanamente para nosotros como pecadores que somos, no logramos comprender plenamente, hermanos, ¿no? Pero contemplando, ¿no? Lo que el Señor nos enseña, ¿no? Su ejemplo y también cómo nos enseña a través de parábolas, algo podríamos, hermanos, visualizar, ¿no? Y eso, Dios mediante, podría ser útil en nuestra conducta también, ¿no? En nuestro comportamiento, que podamos reflejar, ¿no? Eso es lo que nos enseña, lo que es realmente Dios, el amor de Dios, demostrado también a través de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Muy bien, entonces vamos a ver en esta mañana qué es lo más valioso, ¿no? De lo que nosotros nos podemos imaginar. Bien, entonces en la lección se comenta, hermanos, empieza con los comentarios, dice así. Como vimos en una lección anterior, hermanos, no hay nadie, dice, ¿no? Incluso el peor pecador que te puedes imaginar o malhechor, hermano, a quien Dios no ame, hermanos. O sea, en otras palabras, no hay una persona a la cual no pueda amar. Dios ama pues a todos, hermanos. Podemos imaginar el peor pecador, pero ahí está el amor de Dios, ¿no? Que es incomprensible, ¿no? Es incomprensible. Pero lo que trata aquí la palabra de Dios, o sea, Dios mismo a través de su palabra, hacernos entender, mostrándonos parábolas, ¿no es cierto?, para poder entender. Bueno, ojalá que entendamos, hermanos.
Sigue el comentario, puesto que Dios valora, hermanos, a las personas más de lo que podemos imaginar, hermanos. O sea, cuánto valor tenemos para Dios, hermanos. Le disgusta, dice, el pecado porque nos ama. Claro, a Dios no le gusta el pecado, no puede convivir con el pecado, es fuego consumidor para el pecado, Dios. Le disgusta a Dios el pecado. ¿Por qué? Porque nos ama, pues hermanos, porque nos ama. Y sabe, hermanos, el daño que el pecado nos hace. Es como que tenemos nuestros hijos, por decir así, y entonces si se contagia con algún virus que lo está matando, hermanos, pues eso no nos va a gustar, pues hermanos. Vamos a querer erradicar ese virus que está matando, ¿no? Digamos a los hijos. En este caso, el virus es el pecado que nos está matando a la humanidad y Dios como nuestro Padre, pues no, no, no está, no puede, ¿no? O sea, lo que quiere Dios es curarnos, desterrar el pecado de nuestra vida, que el pecado nos destruye, ¿no? Bueno, para entender esto, hermanos, dice aquí, hay que leer el libro de Lucas, capítulo 15 versículos 11 al 32, hermanos. Entonces hay que leer Lucas capítulo 15 versos 11 al 32. La pregunta que nos hacen esta mañana dice, ¿qué revela la parábola del hijo pródigo, hermanos? Acerca de la compasión. Ahí está la palabra, hermanos. No sé si alguien nos ayuda mirando el diccionario. Vamos a hablar de la compasión. ¿Qué cosa es eso de compasión? ¿No? Y también, a ver, hay que leer estos textos bíblicos para ver, aparte de la compasión, el amor de Dios también. A ver, en estos textos bíblicos. Habla de un hijo, del hijo pródigo, decimos, hermanos, y cómo ha tenido la compasión, ¿no? El padre se ha compadecido. Y cómo es el amor de Dios, pues, ¿no? En el encuentro con ese hijo pródigo, sabemos que hijo pródigo decimos al que se ha apartado de la casa. Vamos a leer, pues, el texto bíblico. Hay otra pregunta, hermanos. Dice, ¿qué advertencia hace a quienes, como el otro hijo, bueno, este padre tenía dos hijos, ¿no? Entonces, el otro hijo era el mayor, el que se fue, pues, se fue el menor, volvió, ¿no? Ahora, ¿cómo reaccionó, pues, hermanos, el hijo mayor? Por eso dice, ¿qué advertencia hace a quienes podríamos ser nosotros los hijos mayores, ¿no? Que estamos con Dios, permaneciendo con Dios, o un hermano que está con la iglesia, nos separa, ¿qué hacer con aquello? O sea, ¿cómo o qué advertencia recibimos respecto a que algún hermano que se ha apartado de la iglesia vuelve a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos comportarnos, ¿no? De eso trata, pues, el texto bíblico. Vamos a leer, hermanos, a ver si podemos responder. Lucas 15, 11 al 32. También dijo, dice la palabra de Dios, también dijo, o sea, ¿quién dijo? El Señor Jesucristo. Él está contando una parábola, pues, hermanos. ¿Qué más ha dicho el Señor Jesús? Dice que un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos, hermanos, dijo Dijo a su padre, padre, dame la parte que me entonces, corresponde. así es, muy bien, entonces dijo, ¿no es cierto? ¿No? Ah, bueno, el menor de ellos, el hijo menor, dijo pues a su papá, papá, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame mi herencia, en otras palabras, ¿no? Lo que me corresponde, dame. ¿Por qué, hermanos, dijo eso este joven? Pues imaginémonos, pues, hermanos, ¿no? Que un hijo hay en la casa que pueda decir eso y quiere, pues, vivir una vida independiente, ¿no? De los papás. Nos imaginamos eso, ¿no? Tendría sus razones, él que querría tomar sus propias decisiones, no quería ya ser guiado por los consejos del padre. Y
El papá le repartió pues sus bienes, los bienes que le correspondían. Bien, imaginemos que le diga, no, mira, hijo, bueno, esta parte te corresponde todo, entonces te vas a ir. Seguramente se llevó en dinero, ¿no? Todo lo vendió y pues todo lo que le correspondía, ¿no? La herencia, se fue. Pero no muchos días, hermanos, después dice, bueno, todavía estaba en la casa juntando todo lo que, la herencia, el hijo menor pues se fue lejos a una provincia apartada, hermanos. Se fue de la casa, hermanos. Y allí, ¿qué hizo, hermano, con toda su herencia, su riqueza que se llevó? Desperdició, hermanos, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Imaginemos qué cosas, qué es lo que ha hecho este joven, hermano. Me imagino que ahí se consiguió amigos, estaría pues ahí, hermanos, en las fiestas, en las discotecas, no, hoy en día haría eso, no, no sé qué desperdicia, pues el dinero bota en, ¿no? En diversiones, placeres, ¿no? Desperdició entonces toda la herencia, hermanos, viviendo así perdidamente, se perdió completamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, hermanos, vino pues una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. La plata, hermanos, se termina, pues, hermanos, se acabó. Y como había hambre en ese lugar, no habría comida, él no tenía ya casi nada, hermanos, no tendría ya nada, pues. ¿Qué hacer? ¿Qué cosa vas a comer? ¿Quién te va a dar la comida? Y fue pues este joven y se arrimó, dice, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió, dice esta persona, o sea, una persona que tenía hacienda, ¿no? Le envió pues a su hacienda para que apacentase cerdo. O sea, se convirtió, hermanos, en un pastor de cerdos, este muchacho, este joven. Y deseaba pues llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, tenía un deseo, un hambre terrible, hermanos, que quería comer la comida de los cerdos. Pero, hermanos, nadie le daba para que pueda comer, nadie. Entonces ahí donde él reflexiona, hermanos, y volviendo en sí, dice, esa palabrita, hermanos, ¿qué cosa es? Me parece que es clave, ¿no? Volviendo en sí. No sé si alguien quiere explicar esa palabrita, hermano, esa frase, volviendo en sí. Y este joven, volviendo en sí, dijo, ¿no? O sea, él dice, ¿no? Bueno, ¿Cuántos? justo Sí, por favor, hermano, a ver si podría explicarnos qué significa esa palabra eh, volviéndose en sí. es bastante, buenos días con todos, hermanitos. Buen día, hermanito. Es bastante, quisiera usar siquiera 3 minutitos para explicar esta palabra. Una dama mm, perdió a su hijo y a 30 años. Fue a cualquier iglesia, justamente llegó a la iglesia adventista y estaba allí el pastor, le contó su problema. El pastor dijo, ¿quieres ver a tu hijo? Vamos, arrodillémonos. El pastor oró de esta manera. Era la primera quincena de septiembre de aquel tiempo. Dijo de esta manera, esta dama ha venido, Señor, delante de ti por su hijo. Son 30 años que no ve. Quisiera suplicarte que a fin de año su hijo regrese. Y pasaron los tiempos y regresó aquel niño. Fue llevado al templo y dio su testimonio de esta manera. El pastor le preguntó, ¿cómo así? ¿Qué ha pasado contigo? El muchacho dijo lo siguiente. Tendría 16 o 17 años cuando empecé a entrar al mundo de la drogadicción, del alcohol, del cigarro, todas esas cosas y mis ojos se apagaron. No, no recuerdo nada más. Es como dormirse, no se recordó nada más. Pero la primera quincena de septiembre mis ojos se abrieron, volví en mí como el muchacho de la historia. Mis ojos se abrieron, vi que estaba sucio, cochino, viviendo debajo del puente,
Y con la barba crecida, todo casi semidesnudo de frío. Y entré a la ciudad y allí al frente decía, aquí se pueden ducharse, bañarse gratis, agua caliente. Me bañé y además al frente decía, se regalan ropas nuevas. Me regalaron ropas. Más arriba decía, te puedes cortar los pelos gratis. Y luego pensé en mi familia. ¿Y cómo voy a regresar sin nada a mi casa? Tengo que trabajar septiembre, octubre y noviembre y la primera quincena de diciembre. Y trajo regalos para su mamá. Y aquí estoy. La oración intercesora. Abrió los ojos. Dios libera al diablo porque está escuchando a la persona que está orando. Porque Dios tiene una ley que dice, el libre albedrío, no, Dios no puede forzar a nadie, pero atiende la oración intercesora, porque el diablo también a Dios le dice, ¿por qué te metes a esta persona que no quiere saber nada contigo? ¿Por qué te metes? ¿No dice tu ley que no respetas nuestra libre elección? Es verdad, él no quiere saber nada conmigo, pero justo está orando por este muchacho. A mi hijo justo estoy atendiéndole. Dios tiene la forma como contestar al enemigo. Yo creo que eso responde cómo es volverse uno así. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues miren ahí el testimonio, hermanos, de un hecho real que ha sucedido con ese joven que estaba pues fuera de sí, diremos. O sea, cuando nosotros estamos en el camino malo, estamos fuera de sí. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, hermanos. Claro, uno cree que sabe lo que está haciendo, Mm, pero gracias a esa oración intercesora, ese joven, no, Dios le hizo volver en sí, o sea, se dio cuenta de la realidad. ¿Qué estoy haciendo acá? Dice, ¿no? ¿Qué me ha pasado? No era mm. consciente de todo. Entonces reaccionó y pues Dios permitió que vuelva, ¿no? Y se resuelva el problema. Sí, Hermano, hermano, ¿alguna pregunta? eh, esta historia lo conocemos, ¿no? ¿Y qué tanto, pues? O sea, en sí, cuando mi comportamiento así como este joven, pe, ¿en qué momento? ¿Cómo? Porque no es un simple historia o que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Debe significar algo para mí. Debe, me debe servir para algo en mi vida personal, ¿no? Cuando yo de esta manera pues, me he comportado, o cuando me comportaría de esta manera, ¿no? Si es que no lo he hecho, porque así nomás no debería, o sea, ¿para qué me sirve esta historia? ¿Cómo es que cuando yo me he comportado de esta manera? ¿Cómo? Eso deberíamos aclarar, debemos reflexionar, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Sí, Bueno, pues Gustavo, sí, hermano. disculpe que le interrumpa. No, dígame. Yo creo que es interesante su pregunta, hermano Raúl. Cada uno de nosotros al momento de nacer, yo creo que recibimos la herencia que nos corresponde. Dios nos da todas las facultades sanas. Al venir a este mundo, Dios nos manda como un soldadito bien equipado, 100%, con todo lo de la ley. Nuestros ojos viendo con buenos megapíxeles que pueden ver todo, sin usar lentes. Nuestro oído escucha a la perfección, nuestros piecitos tienen fortaleza, músculos que pueden correr, subir y bajar un cerro de muchos kilómetros. Y entonces venimos aquí, a veces lo malgastamos, de lo que nos dio Dios, lo que nos pertenecía, porque todos usamos las mismas facultades de gratis, Dios nos lo dio. Entonces no podemos decir, ¿cuándo yo recibí? Al momento de nacer, Dios nos mandó con todas nuestras facultades. Muy bien, gracias, hermano. Ahí está una aplicación, hermanos, no a nuestras propias vidas. Y acá estamos viendo que el padre representa a Dios, tiene dos hijos,
y esos hijos nos representan a nosotros, ¿no? Entonces el hecho de estar con el Padre, con Dios, ¿no? Estar ahí con las bendiciones, ¿no? De estar con Él. Lo que sucede, hermanos, es lo que sucedió, pues, con estos hijos, ¿no? Uno de ellos, pues, por su libre albedrío, se independizó. Yo me imagino así, ¿no? Una persona que tal vez está bien, viviendo bien en la casa y todo, no sé, eh, pero en este caso vemos que estos jóvenes conocían pues a Dios, ¿no? Están viviendo con Dios, ¿no? Y se independiza de Dios. Es como que nosotros decimos ahora, Señor, yo me independizo de ti, déjame, Señor, yo voy a hacer lo que yo quiero. Voy a vivir a mi manera y así, 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 Señor, ya, bueno. Uno puede tomar esa decisión también como lo hizo este hijo, ¿no? Menor. Tomó sus propias decisiones, ¿no? Lo que creía que, según su criterio, no hace bien. Pero me parece que aquí, hermanos, ya no estaba en sí. El joven, el mismo hecho de tomar, ya separarse del padre, entiendo de que está fuera de sí. ¿Cuándo? ¿En qué momentos el ser humano está fuera de sí? Por ejemplo, una persona que ha cometido algún error, un pecado. Entonces, fuera de sí, decimos, porque de repente el alcohol, por ejemplo, hace de que ya no piense bien, está fuera de sí y hace cosas sin control. Pero prácticamente acá el enemigo, a través de los medios de información, no sé qué influencias de las películas, las canciones, no sé, el ambiente, todo. Entonces se mete en la cabeza y estamos fuera de sí y ya no tenemos control. Creemos que estamos haciendo nosotros lo que es mejor para nosotros, pero estamos fuera de sí. Y por la oración intercesora de la mamá, de ese ejemplo, hermanos, pues vuelve en sí. O sea, Dios, o sea, quita esa venda, esa oscuridad en lo que está este joven de recapacidad. Aquí también, ¿qué es lo que le hace recapacitar, reflexionar? El hambre, hermanos. La situación que está pasando, no hay que comer. Y entonces recién abre y reflexiona y dice, pero aquí estoy muriendo de hambre, pero allá los trabajadores en la casa de mi padre, ¿no? Eh, tienen todo, ¿no? Y hay trabajo, y aquí no hay. Entonces vuelve en sí y dice, ¿qué hago? Entonces empieza a tomar las decisiones correctas. Entonces, por ahí, hermanos, no sé, pero uno va viendo la realidad, ¿no? Lo que nos puede estar pasando a nosotros. De repente alguien también sabe testimonios, como yo recuerdo siempre y cuento de esta hermana monjita, estaba a la altura del Papa, todo, ¿no? Esta monjita en el clero ahí, ¿no? Y esta monjita, pues esta hermana, estaba fuera ella cuenta su testimonio, ¿no? Fuera de sí estaba, o sea, no. Pero hermana, yo le digo, no te dabas cuenta ahí, tú que seguramente estudias la Biblia, no, hermano, no me daba cuenta, estaba fuera de sí. No me doy, no. Y para mí todo ahí, el grupo religioso donde estaba, dice, para mí esto era como una maquinaria perfecta que camina perfectamente, que hay santidad. Para mí era así. Yo no me daba cuenta que estaba fuera de sí. Pero gracias familiares que le dieron estudio bíblico, hermanos, ella volvió en sí, pues hermanos, se dio cuenta, seguramente con el estudio de la Biblia, ¿no? La hermana monjita, se dio cuenta y entonces tomó su decisión, pues hermanos, entregarse a través del bautismo por inmersión, hermanos, en la iglesia adventista. Entonces tenía que pedir una bula, un permiso seguramente, ¿no? Al papado, al papa. No le dieron, ¿no? Ese permiso, pero ella, por más que no le dieron el permiso, hermanos, entró al bautisterio así con su propia túnica, se bautizó, se entregó, se convirtió, pues, no, hermanos, al Señor. Y pues, su vida fue, pues, ya
cambió y una hermana predicadora predicaba por ahí, donde veíamos nosotros, ¿no? Cómo predicaba ahí en el molino, en el Cusco, a todos vendiéndoles la Biblia, enseñándoles puesto por puesto y así. Mi intención era formar colegio, escuela, porque era la directora de un colegio grande allá en el Cusco, Educandas, es el colegio muy grande, ¿no? De señoritas y antiguo, así como el colegio de ciencias en el Cusco, ¿no? Y pues una buena directora y todo, ¿no? Y así con sus compañeras, la secretaria también ahí de este colegio, pues también se convirtió en una hermana. Bueno, y así, hermanos, bueno, es un testimonio que entonces llegó, entró en sí y se entregó pues al Señor, es así. Si nosotros no volvemos en sí, pues no, creemos que estamos bien, ¿no? Pero hay momentos de dificultades en que recién reflexionamos y volvemos en sí, ¿qué estoy haciendo, no? Hoy, ¿qué he hecho? He perdido el tiempo. ¿Qué cosa? Haciendo, decidiendo cosas. Bueno, si uno vuelve en sí, entonces recién vuelve uno pues así a Dios y hacer las cosas como Dios manda. Continuamos con esta historia, dice, y volviendo en sí este joven dijo pues, ¿no? O sea, reflexionando, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, estoy muriéndome de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, dice, ¿no? ¿Qué dice? Me levantaré, dice, e iré a mi padre, dice, ¿no? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hermanos, ahí está la reflexión, pues, hermanos. Ahí está la pregunta era, ¿dónde está la compasión? ¿Dónde está el amor de Dios y todo, no? A veces que no entendemos, ¿no? Pero antes de que se muestre la compasión, el amor de Dios, ahí, hermanos, estamos viendo la vida de este joven, ¿no? Que está reflexionando y entonces consciente ahora, hermanos, de que en la casa del padre no había falta de pan. Incluso él ya no quería ser hijo porque con justicia, pues claro, lo justo es que ya pidió toda su herencia, se lo gastó, lo perdió todo. Y ahora no podía volver con el derecho, papá, soy tu hijo. No, pues ahora acéptame como obrero, un jornalero, nada más, nada, a su padre. Esa es su mente, eso, pues, ¿no? Eso hay que entender. Aquí no va ya a reclamar Justo. algún derecho porque ya no tenía ningún derecho. Si alguien quería preguntar Sí, hermano, las historias siempre abren nuestra mente, por eso Jesús no se cansaba de contar decenas y decenas de historias como parábolas, conocido como parábolas. Se cuenta o conozco la historia de un muchacho. Él trabajaba en el campo y a la ciudad entraba solamente los sábados. Tenía una bicicleta y lo limpiaba así para impresionar a las niñas. Y un día pasó por ahí, no se equivocó, pues, con una niña adventista, le mandó piropos. Y normalmente las niñas le tiraban piedras, cosas así, pero a esta niña no. Le paró, le dijo, mira, si tú quieres estar conmigo, tienes que hablar con mis padres. El próximo sábado te espero aquí a tal hora. Y el muchacho, así como el hijo pródigo, se memorizó, ya no quiero ser como ser tu hijo, ya quiero ser como tu siervo, tómame. Cuando llegó eso, la hora, se olvidó de todo lo que tenía que ser porque el padre le abrazó, le besó, así como cochino como estaba, y le mandó a sus siervos que lo lavaran, que lo bañaran, que lo cambiaran. Similar a este muchacho el sábado cuando llegó, todo lo que había aprendido, ahora lo voy a decir esto, durante la semana se le olvidó. Llegó la niña a la hora exacta y el muchacho se acercó y la niña le habló de la palabra de Dios todo el camino trecho que iba al templo y allí presentó a los hermanos, no le dejó hablar nada del muchacho. Y así ha sido todos los sábados. Y un día le dice la niña, yo sé que quieres hablar conmigo,
pero tú no, eso no puede ser porque yo tengo muy comprometido. Ahora conoces la verdad, entonces de ti depende. El muchacho pensó, ah, va a pensar que yo estoy yendo por ella. No, no, no. Y hasta ahora él es adventista. Entonces, a veces nos olvidamos lo que nos preparamos decir, pero Dios nos lo da todo lo que queremos, así como la historia del muchacho, ¿no? De que contaba el anterior. Él no había pedido por el alcohol, nadie, solamente él pidió volver a casa. Cuando volvemos a casa, papá nos recibe con la abrazo, todo nos lo da, todo lo que habíamos perdido la, la autoestima, el trabajo, todo nos restaura. Es lindo volver a los brazos de Dios. muy bien, ahí están los testimonios, hermanos, tratando de aplicarlo, pues, ¿no? A la vida de nosotros también. Entonces, hermanos, este joven, reflexionando, ¿no? Consciente ya de las cosas, analizando bien las cosas con la plena realidad, entonces él volvió, pues, y levantándose, hermanos, vino pues a su padre, y cuando aún estaba lejos, miren, ¿ah? El hijo estaba lejos, o sea, el padre siempre estaba pendiente de que el hijo vuelva, ¿no? Y lo reconocería, ¿no? Porque aún estaba lejos, ¿ah? El hijo estaba lejos y lo vio el padre, hermanos. ¿Y cómo un padre puede reconocer a su hijo, no es cierto? Nos imaginamos que estaría con una ropa sucia, eh, rota, no, no totalmente no estar peinado, sucio, ¿no? Un mendigo, pues un pordiosero, diremos. Y lo reconoce, hermanos, a su hijo, el padre, desde lejos, desde lejos. Lo vio su padre. ¿Y qué pasa, hermanos? Y fue movido a misericordia. Ahí está la compasión, hermanos. El papá reconoce a su hijo y es movido a misericordia, hermanos. O sea, acá todavía no, el hijo no le pide perdón, no le dice, de lejos, hermanos, el papá ya ha sido movido por misericordia para su hijo, ¿no? Que le abandonó todo, ¿no? Pero lo ve que está regresando, hermanos. Y corrió el papá, hermanos, y se echó sobre su cuello, hermanos. O sea, el papá le abrazó, le estrechó, hermanos, en un abrazo y le besó, hermanos. Miren, todavía el hijo no dijo nada, pero lo ha estrechado un abrazo porque lo ha visto volver. Nada. Aquí no le ha pedido perdón, nada, nada, sino así tal como está, hermanos, lo ha abrazado, le ha besado. Entonces, esto Hermano, lo que tratamos de entender es eso, ¿no? ¿Cómo es ese amor de misericordia? Sí, hermano, hermana, ¿quién quiere participar? Participe, hermano. buenos días, hermano. Esto Hermano, es buenos días. lo que se llama amor incondicional del Padre y de Dios hacia su Hijo, hacia la iglesia en este caso. Gracias, hermano. Muy bien, entonces ahí está, hermanos, pues ese amor, dice, de nuestro Dios incondicional. Tal vez aquí, hermanos, lo que tratamos de ver el fondo del problema, hermanos, Mm, porque ¿qué hubiese pasado si el hijo no volvía? mm, No dice que el papá no, que estaba yendo en búsqueda de su hijo, ¿no? Aunque la Biblia nos enseña que vino Jesús, ¿no? En mm, búsqueda de nosotros, los perdidos, para salvarnos hasta que nos mm. encontró. Hermano, hasta acá de repente yo estaba entendiendo mi vida personal desde que he conocido la palabra de Dios nomás, pero no estaba contando mi vida pasada, o sea, esto hasta los 19 años no había conocido yo la palabra de Dios. Entonces, pero esa vida hasta llegar al año 19 de mi vida no estaba contando, ¿no? Para mí eso ya, no, pero así como dice el hermano Marcelino, ¿no? O desde que nacemos del vientre de nuestra madre, desde ahí empezamos a vivir, ¿no? Entonces, desde ahí se contabiliza y cómo es que estaba viviendo yo, ¿no? Eh, eh, fuera, o sea, perdidamente, o es que estaba
ya consciente, ¿no? Entonces, Éxito se me aclara la mente esta mañana, ¿no? Yo cada mañana siempre algo aprendemos de esta historia, como sabemos, 10.000 veces sabemos de esta historia, pero cada vez que tocamos siempre algo se aprende. Entonces mi vida, ahora, si yo soy como este joven perdida, o sea, mi vida perdida, eso es desde el momento que he nacido, se contabiliza y hasta este momento, porque no creo ninguna, no se garantiza en mi vida ninguna, no, ahora sí ya estoy salvo. No puedo cantar victoria, ¿no? Hasta el regreso de mi Señor Jesús o hasta mi último día, hermano. ¿No? Muy bien, gracias, hermano, así por su participación. Sí, pues, hermanos, en sí, cada uno tenemos que ponernos a pensar en qué situación nosotros nos vemos a través de esta historia, ¿no? Claro, a mí también me hace reflexionar que como joven o muchacho, no, adolescente, no sé, ya, pero el asunto es de que, claro, yo me avergüenzo también, ¿no? De mi vida así sin dirección de Dios, sin conocer a Dios. Y siempre me pregunto, ¿y yo cómo hacía estas cosas? ¿Cómo hacía estas cosas? Oye, hablaba estas cosas y hacía estas cosas. Y realmente, pues haciendo un análisis, digo, pues, que yo no me daba cuenta, ¿no? No me daba cuenta, ¿no? De que estuve haciendo bien o mal, pero cuando conocí la palabra de Dios, entonces cuando camino a veces por esas calles, digo, oye, aquí yo hacía estas cosas y esto. Pero hay una diferencia, ¿no? Cuando uno se ha entregado a Dios, ha conocido la palabra de Dios, entonces dice, pues ahora es diferente, ¿no? Bueno, cada uno seguro está pensando, reflexionando con esta historia que cuenta el Señor Jesucristo. Entonces el Padre, lo que estamos tratando de ver ahora es la compasión, el amor del Padre, tratar de entender ahora esto, hermanos. Hermano O Justo, sea, el Hijo está volviendo y fue movido, dice, a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Sí, hermano, hermana, alguien quería participar. sí, hermano Justo, Sí, eh, hermano. mire, lo que estamos viendo aquí, hasta esta parte de la parábola, es un reencuentro. Y dentro de este reencuentro vemos um, una recomposición de una relación, algo que se había echado a perder, ahora se arregla. Y mire lo particular de esta reconciliación. Eh, el padre no espera que su hijo hable, y el padre era el ofendido. El padre era aquella persona que le habían hecho algo tan terrible como pedirle la herencia antes que se muera. No, o sea, eso es impensable. Pero le concedió a su hijo eso. Y luego eh, dice que el padre estaba permanentemente mirando. Y cuando lo ve, dice que echó a correr. Y eso en esta parábola el Señor, dentro de las muchas cosas que nos enseña, es que nosotros no debiéramos esperar cuando alguien nos ofende a que esa persona venga a humillarse, sino que también yo ponga todo a disposición para que esa reconciliación ocurra, aunque yo sea el afectado. Y esto me mueve a pensar en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, no fueron ellos a presentarse delante de Dios, ellos se escondieron. ¿Y quién los fue a buscar? Dios, el Padre, el que estaba ofendido, el que estaba agraviado con la desobediencia de sus hijos. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Es el padre el que corre y ni siquiera espera a que el hijo le pida perdón, sino que va, lo abraza, así todo cochino como andaba, así todo sucio, harapiento. Pensemos que en esta historia Jesús quiso mostrar lo denigrante que era para una persona cuidar cerdos. Eh, y así venía muerto, sucio, harapiento, muerto de hambre. Y así el padre ni siquiera lo piensa dos veces, sino que lo abraza y,
y le besa. El Señor está así de disponible para cuando nosotros pecamos. Amén, amén, hermanos. Sí, pues, hermanos, ahí está. Tratemos de aplicar todo esto, ¿no? Esta historia a nuestras propias vidas. Estoy recordando el caso de otro testimonio de un hermano que cuenta su testimonio, ¿no? Él cuenta de que, bueno, sus papás habían conocido el evangelio y todo, pero él no logró tanto conocer, pero sí recordaba los consejos de su padre. Bueno, el asunto es, hermanos, que después ya cuando era ya adulto así, recibió pues estudios bíblicos, ¿no? De los hermanos, los pastores, y le invitaban a que se entregue al Señor, ¿no? Que pueda bautizarse, ¿no? Y entonces él decía siempre, no, yo tengo que arreglar mis problemas porque estaba separado de su esposa, tiene 3 hijos, y él vivía ahí con sus hijos, y pues separado, ¿no? Y, y bueno, pero él decía, no, no, yo tengo que resolver mis problemas. Para entregarme al Señor tengo que resolver primero mis problemas. No, no, no puedo bautizar, no puedo entregarme si mis problemas no los resuelvo. Y todo le decía, pero entrégate así, así, así. Seguramente le dijeron también esto, mira cómo el hijo pródigo volvió así tal como estaba, con su situación así, con su problema. Y el padre lo recibió. Entonces no entendía pues el hermano, no tengo que resolver problemas. Y me cuenta, ¿no? Que por esa calle allá en el Cusco, ¿no? Una calle, por ahí está caminando él de noche y aparecen algo de 10 jóvenes y él pues era bien altanero, este hermano, ¿no? O sea que todavía no se había entregado. Él era muy autosuficiente y todo. Entonces él caminaba levantando la cabeza y todo, ¿no? Pero sus jóvenes lo agarraron, le querían ahorcar, lo arrastraron. Él luchó, ¿no? Contra los 10. No quería que, pero lo arrastraron, pues 10 personas, hermanos, 10 a él solito, ¿no? Que él luchando contra los 10. Y lo arrastraron a un callejón ahí, detrás de un colegio. Y ahí realmente, pues lo estaban ya ahorcando. Entonces, él, o digo, aparece un joven, dice, ¿no? Con una ropa blanca y negra, creo, vestido así, y con su pistola, y entonces dispara, pues, ese joven la pistola, y los ladrones escaparon, dice, pues, y él cuenta, ¿no? De que se levantó, ¿no? Y entonces dijo, ah, ladrones, vengan para aquí, cobardes, y esto, aquello, ¿no? Porque era su característica de él, pues, no esa. A veces nosotros que somos así, de repente, ¿no? Queremos resolver nosotros los problemas, quién me va a ganar, o esto, aquello, entonces. Pero esa experiencia, hermanos, le enseñó a este hermano pues, a depender, a entregarse a Dios, pues. O sea, esta prueba hizo que él inmediatamente dijo, no, conversó con los pastores, quiero entregarme al Señor, quiero entregarme al Señor y se bautizó en esa semana nada más, hermanos. Entonces, hermanos, a veces uno piensa, ¿no? Que para volver a Dios tengo que arreglar este problema, tengo que arreglar este problema, tal. Pero este hijo pródigo estaba en problemas, lo único que hizo era reflexionar de su situación y se dio cuenta de que estando con el padre, pues el problema se solucionaba, ¿no? Entonces, creo que también es aplicable ahí, hermanos, de que uno tal como está, con los problemas que tenga, volver a Dios, y cuando ya hay esa en la mente, ese deseo, esa reflexión, hermanos, ya pues, o sea, yo sé que Dios entiende lo que ya el joven ha pensado, ¿no? Volver todo, entonces ya pues está bajo la misericordia de Dios ya. Solamente el pensamiento. Recuerden que el hombre también, el endemoniado gadareno, cuantos miles de demonios lo dominaban, alguito habrá tenido, pues hermanos, ¿no? Donde él habría pensado de que quería tener solución a su problema, habrá rogado a Dios y todo. Pues cuando Jesús, y justamente que Dios entiende ese pensamiento, ¿no? Por muy pequeñito que sea, un pensamiento sincero. Y el Señor Jesús fue justamente en búsqueda de este endemoniado gadareno, pues hermanos. Estaba enloquecido, hermanos, en la vida real, era como un loco. La gente tenía miedo y se escapaba. Incluso cuando llegó ahí con sus discípulos, los discípulos se escaparon del endemoniado, pero Jesús estaba viniendo a salvarlo. Y vino pues este endemoniado, me imagino él
quería pedirle, ¿no? Que le liberara de los demonios, se arrodilló delante de Jesús y no pudo hablar él, sino los demonios hablaron. Pues, ¿por qué vienes? ¿A qué cosa vienes acá? ¿A qué cosa? Los demonios hablan. No tenía ni control para hablar. Pero el Señor entiende lo que nosotros estamos pensando. Y el Señor botó pues a todos esos demonios y fue liberado, hermanos. O sea, Dios ya entiende cuando uno está pensando en volver a Dios. Y ya nos está estrechando con un abrazo cuando hay un pensamiento de volver a Él, ¿no? Y bueno, en este caso, pues el joven ya ahí, en su situación como estaba, el padre lo abrazó, ¿no? Y le besó. Y ahí es donde el hijo, esto es importante también, hermano, la confesión que uno tiene que hacer, ¿no? El hijo le dice, pues, no, hermanos, no se olvida de lo que había reflexionado. Le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, le dice, he pecado. Miren, eso es importante, hermanos, ¿no? La confesión, que nosotros pues hagamos, ¿no? En realidad, eso, teniendo la oportunidad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Claro, él se había independizado, se había, entonces, con justicia, él ya no pues debería ser considerado ya como hijo o recibido como hijo. Eso es lo que hace una persona que analiza las cosas realmente, es consciente. Pero entonces el padre, hermanos, dijo a sus siervos, a los siervos, dice, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. Ahí está la justificación, hermanos, por la fe. No es por obra del Hijo que acá el Padre le va a justificar, le va a poner nuevo vestido, ¿no? Y le va a poner incluso el anillo en la mano, el calzado en los pies, o sea, bueno, hacerlo verdaderamente hijo de Dios, pues, ¿no? Y traed también, dice, el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hermanos, ahí es donde podemos entender lo que dice la Biblia. Cuando un pecador se arrepiente y decide bautizarse, hermanos, fiesta hacen en el cielo los ángeles, el Señor. O sea, cómo se alegrarán, porque aquí la alegría está con comida, hermanos. Becerro gordo, hermanos, el becerro gordo, ¿no? Ordena que se mate, y sea, entonces una comida ahí, ¿no? Y comamos y hagamos fiesta, hermanos, felicidad, hermanos, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Miren aquí el principio, hermanos, bajo el cual el Señor actúa con compasión o se muestra su amor también, hermanos. Entonces el Señor dice, este mi hijo muerto era, o sea, estaba muerto, pues no, espiritualmente diremos, y ha revivido, ¿por qué? Porque, hermanos, ha vuelto al Padre, y el Padre es la vida, pues Jesús es la vida, yo soy la vida, y si volvemos a Él tenemos vida y aún vida eterna, hermano. Se había perdido y es hallado. Estaba perdido y ahora ha entrado en sí, ha vuelto y ha sido hallado. Y comenzaron pues a regocijarse, hermanos, felicidad. Es como que a la iglesia viene un hermano que realmente no sé qué cosas ha podido hacer, ¿no? Pecados terribles, ¿no? Y tú lo ves a la iglesia viniendo a ese hermano en una situación terrible, pero entrando al templo, hermano, ¿cómo lo recibes? Por más que está sucio, hermano, así todo, ¿no? Enloquecido, ahí está ahí, pero está entrando a la iglesia, ¿cómo lo recibes? Hermanos, ¿cómo lo recibes? El Padre, o sea, Dios en este caso, ¿no? ¿Cómo recibe, hermanos? No le importa que esté sucio, lo que sea, pero está volviendo, lo estrecha un abrazo y lo besa. Y nosotros, como hijos de Dios, deberíamos hacer lo mismo, ¿no es cierto, hermanos? Estrecharlo y abrazarlo, ¿no? A ese hermano, hermana, sea quien sea, hermanos, ¿no? Recibirlo, ¿no? Porque eso es lo que hace Dios. Y hermanos, pues hay tantos testimonios de esto, de que esto va sucediendo, ¿no? Permanentemente seguramente sucede, ¿no? Cuando una persona se convierte. Yo recuerdo ahora, hermanos, el hecho de lo que cuenta un pastor, ¿no? Un testimonio
de que a este pastor que predica en los estadios, ¿no es cierto?, para una multitud de miles y miles de personas, ahí en un estadio había entrado una persona que vivía en la basura, pues no, su casa era la basura, era parte de la basura, pero esa vez los policías botaron ahí de la basura, ahí a todas las personas, y este hombre dice, pues que ahora que dónde iba a entrar, ¿no? Y a cobijarse, ¿no? Entonces entró pues al estadio que era la entrada libre y ahí se sentó y toda la gente de en su entorno se escapó porque el olor era terrible, pues de basura, pues hermano. Y el pastor que predicaba decía, ¿no? Señalándole prácticamente a él, él dice, ¿no? Que me estaba señalándome a mí, decía, a ti Dios te ama, tú eres lo más precioso, lo más lindo, pero él se decía, pero ¿cómo? A mí me va a amar si yo soy parte de la basura, decía, ¿no? ¿Cómo es eso? Decía. Y era tan convincente la predicación, hermanos, de este pastor, que este hombre bajó, pues, ¿no? Al estadio, ahí a la cancha donde está el tabladillo, hermanos, de ahí predicando, ahí bajó. Voy, quiero conversar con este hombre. ¿Quién es ese Jesús que me ama así como soy, ¿no? Entonces quería preguntarle, pues, ¿no? Y terminó de predicar y este pastor sale, ¿no? De su predicación y los guachimanes le están protegiendo, cuidando a este pastor, dice, pero no pudo acercarse, ya pues le dieron su patada, ¿no? A la persona que se quería acercar a este hombre, ¿no? Para que no molestara. Entonces, pero la cantante, dice la cantante, una hermana vestida con la mejor ropa, perfumada y todo, ¿no? La que cantó. Una hermana así, pues, ¿no? Ya que no pudo hablar con ese pastor, ¿no? Que predicaba y le extendió la mano, pues, ¿no? A esta hermana. Y esta hermana, movido seguramente por el Espíritu Santo, hermanos, pues ella le estrechó un abrazo, hermanos. Qué olor feo, ni qué olor, no sintió nada, hermanos. Simplemente la actitud de querer darle la mano y la hermana le abrazó fuerte a este hermano o a este hombre. Y hermanos, suficiente eso, hermanos. Sintió el amor de Dios este hombre y fue transformado. Cambió su vida completamente. No sé qué trabajo llegó a tener, hermanos. Creo que era un artista, llegó a ser de un circo, no sé, algo así. Pero fue transformada su vida, hermanos. Un abrazo nada más. Bueno, ahí está, hermanos, la historia esta, ¿no? Y todavía continúa. Y su hijo mayor, ahora, ¿qué pasa con el hijo mayor que estaba ahí en la casa? Y su hijo mayor estaba, dice, en el campo, pues no había visto todo esto. Y cuando vino, el hijo mayor viene a la casa, llegó cerca de la casa, oye la música, la fiesta, hermanos, y las danzas. Y llamando a uno de los criados, llama, pues no, a ver, avísame, ¿qué está pasando? Le preguntó qué era aquello. Entonces el siervo le dice, pues tu hermano no ha venido, tu hermano, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿cuál fue la actitud de este hermano, no? Entonces se enojó, pues, este hermano, y no quería entrar, hermanos, no quería entrar. Salió, por tanto, su padre, ya que el hermano no quería entrar, salió el padre y le rogaba el padre, ¿no? Trataba de convencerle que entrase, pues, a la fiesta, ¿no? Que también se alegrase. Entonces, ¿qué dijo el hijo mayor? Más él respondió y dijo, no, al padre. Papá le dice, no, he aquí, mira, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino pues este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Hermanos, miren lo que está cuestionando a su papá. Le dice, papá, ¿qué estás haciendo, no? Tu hijo que ha consumido todos tus bienes con rameras y ahora le haces una fiesta. ¿Cómo puede ser eso, no? Él entonces le dijo, no, el papá le dice, hijo,
Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, le dice. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Bueno, me imagino que el hermano mayor comprendió y entró pues en la fiesta, hermanos. Ahora, yo no sé, hermanos, si nos ponemos en la situación del hermano mayor, entonces, ¿cómo nosotros hacemos la recepción, no? A un hermano que se ha apartado de la iglesia y vuelve, pues, hermanos, en una situación terrible. ¿Acaso de repente uno le para juzgando? Ya ves, ahí está tu situación. ¿A qué cosa has llegado? ¿Para qué te has apartado de la iglesia ya? De repente nuestra actitud es así de crítica y no nos alegramos de que está volviendo, aunque sea ya casi muerto, está volviendo, pero deberíamos, como el Padre, creo, hermanos, movidos por su espíritu, estrecharle un abrazo, recibirlo, hermanos. Bueno, hermanos, ahí está la historia. Esta historia, hermanos, que cuenta Jesús, el hijo menor de un hombre, pidió su herencia antes de tiempo, lo que implicó, pues, hermanos, rechazar a su padre y su familia, o sea, se apartó de él, ¿no? El hijo pródigo dilapida, pues, su herencia, hermanos, y se ve reducido a la pobreza y al hambre, al punto de anhelar la comida, ¿no? Con que alimentaba a los cerdos, pues, a los cerdos puestos, pues, a su cuidado, ¿no? Al darse cuenta de que los criados de su padre tienen comida en abundancia, o sea, reflexiona, ¿no? Decide volver a casa con la esperanza, ¿no? De convertirse en uno de los jornaleros, ¿no? Así como uno de ellos. Lo que sigue es impactante, pues, hermanos. Algunos padres rechazarían, ¿no? A un hijo como ese. Tomaste tu herencia y te fuiste lejos, ya no hay aquí lugar para ti. Tal vez un padre diría así, ¿no? Esa sería en verdad una actitud lógica a los ojos de algunos padres. Ese joven pues había ido demasiado lejos como para ser aceptado de nuevo en casa, especialmente como hijo, ¿no? Pero, hermanos, en la parábola, el Padre que representa a Dios mismo no reacciona así. Por el contrario, hermanos, cuando el hijo pródigo aún estaba lejos, hermanos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, pues, hermano. Aunque en aquellos tiempos, hermanos, se consideraba poco digno que el dueño de la casa fuera en busca de alguien, el padre en su gran compasión, hermanos, salió a buscar a su hijo, incluso organizó una fiesta de bienvenida para él, lo cual representa la gran compasión de Dios por cada persona descarriada y el gozo que siente cuando aún una sola persona vuelve al hogar. Qué hermosa imagen de Dios, hermanos. Ahí está el comentario de nuestra lección. Finalmente, hermanos, aquí nos dice, resulta interesante, hermanos, la reacción del otro hijo. Ahora, el hijo mayor, ¿no? ¿Cómo reaccionó? ¿Por qué fue una reacción tan humana? Basada al menos en parte en la justicia y también comprensible, hermanos, esa reacción del hermano mayor. De repente, humanamente, uno diría, claro, es lógico, ¿no? Que reaccione así. Sin embargo, aquí dice, pregunta, ¿qué nos enseña esa parte de la historia acerca de cómo los conceptos humanos de justicia no captan pues la profundidad del evangelio o del amor de Dios por nosotros? Eso, hermanos, de repente no estamos captando, ¿no? Cómo es el amor de Dios y cómo estamos actuando cada día, hermanos. O sea, confrontando, viendo, ¿no? El comportamiento también, ¿no? De nuestros hermanos, que unos se pueden estar retirando o pueden volver, bueno, no sé, pero nosotros, ¿cómo estamos actuando, hermanos? Bueno, Bueno, ahí pastor, está la pregunta. Sí, por favor, hermano, a ver, eh, vamos a... Sí, hermano. desde el punto de vista humano, le podríamos encontrar toda la razón al hermano mayor. Eh, Sin embargo, el padre hace alusión a dos cosas.
Primero, que su hijo estaba muerto. El hijo pródigo, el hijo menor, estaba muerto. Y que de la muerte, del pecado, había resucitado y ya estaba vivo y sano al lado de ellos. Y la segunda cosa que le hace mención es que estaba perdido y entonces ahora el hijo se ha encontrado, por lo tanto, eh, es justo, es necesario hacer esa celebración. Y sabe, a mí me hace pensar en lo siguiente, en que eh, el hijo mayor también estaba perdido, estaba cegado, estaba perdido estando dentro de la iglesia. Porque el hijo menor estaba perdido en el mundo, pero el hijo mayor había perdido de vista el amor de Dios, el amor del Padre, ¿cierto? Que cada vez que podía miraba al horizonte a ver si veía a su hijo. Entonces, a veces resulta ser fácil estar perdido incluso dentro de la iglesia, como es la parábola de la moneda que estaba perdida en la casa. El hijo mayor estaba perdido en la iglesia. Cuán fácil a veces resulta estar perdido dentro de la iglesia misma, pensando que se está bien por el hecho de estar trabajando en la iglesia, porque este hijo estaba trabajando en el campo, estaba haciendo obra misionera, estaba trabajando, estaba dictando cursos bíblicos, estaba haciendo un montón de cosas, pero cuando ahora regresa alguien que estaba fuera de la iglesia, entonces ahora le echa en cara de que, claro, lleva trabajando mucho tiempo y, claro, el otro pasándolo bien afuera en el mundo, bien entre comillas, eh, entonces, en vez de alegrarse, resulta fácil a veces estar perdido, incluso estando dentro de la iglesia, hermano. Muy bien, hermano, gracias por vuestra participación, hermanos. Sí, pues hay que hacer un análisis de ello, hermanos, y llevarlo a la realidad de nosotros mismos, de la iglesia, ¿no? Para culminar, tal vez, hermanos, yo estoy recordando este sábado, a nuestro grupo vino pues un joven que dice que es de Brasil, hablaba un poco de portugués, me parece que hablaba, tenía su certificado y todo. No era, él decía, adventista, pero sí conocía nuestras costumbres, hermanos, de cómo nos reunimos en escuela sabática y culto divino. Justo estábamos este sábado haciendo ayuno nosotros y lo recibimos, conversamos, se presentó ahí en la puerta y nos explicaba, ¿no? Que él tiene que volver a su tierra y que necesita una colaboración, ¿no? Bueno, en este caso, hermanos, yo no sé cómo tú reaccionarías. Tú sabes que este joven, tal vez él está acostumbrado, ¿no? Ya sabe que tiene que ir a las iglesias adventistas y pedir colaboración y así va a tener, ¿no? Dinero para seguir yendo de un lugar y a otro lugar. Nosotros sabemos eso, ¿no? Por más que ese concepto haya en nuestra mente, pero la actitud del padre, en este caso la parábola, era pues recibirlo con un abrazo y ahí a su hijo lo besó incluso. Recibirlo sea como sea, incluso puede ser un ladrón, lo que sea, hermanos, recibirlo con un abrazo como verdaderamente un hermano que está viniendo, aunque sea con mala intención, pero lo recibimos. Ese amor, hermanos, va a cambiar completamente su vida. Se va a olvidar incluso de lo que a lo que vino, hermanos, de repente. Entonces, me parece así, voy analizando eso, hermanos, no en las situaciones que cada día pasamos, a todos que vienen a la iglesia, hermanos, recibirlo con un fuerte abrazo y todos. Y así, imagínense, a ver, una persona que viene así a la iglesia, una visita, sé quién sea, y todos los hermanos le abrazan, le dicen, hermano, vamos a la casa, vamos a comer, uno y otro le dice. Esa persona, hermanos, que viene a nuestra iglesia, nunca va a querer separarse de la iglesia, porque ¿quién le va a amar así, pues, a esa persona? El amor es el que le va a cambiar y transformar. Entonces, hermanos, esa es la lección que nos está enseñando acá, ¿no es cierto? Cómo es nuestro Padre Dios y cómo debemos ser sus hijos. Bueno, queridos hermanos, nos vamos a despedir. Voy a pedir, pues, a ver, algún hermano o hermana que está disponible para despedirnos con una oración, puede prender su micro y despedirnos con una oración.